Muy buenos días, bendiciones mis amados. Qué gozo poder estar otra vez aquí reunidos para adorar al Señor. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las maquinaciones del enemigo, como dijo el apóstol. Y quiero comenzar diciéndole de que nosotros como hijos de Dios es necesario que estemos despiertos. Es necesario que nosotros estemos activados, despiertos, que tengamos los ojos y los oídos espirituales muy abiertos para poder percibir lo que está pasando. ¿Sabe? Porque muchas veces el problema es que en la iglesia hay gente que, claro, vinimos al Señor y estamos viviendo una vida como muy, por así decir, muy, tal vez tenemos muchas batallas o muchas cosas que nos pasan en nuestra vida y decimos, ¿por qué será? Y es que sí, nosotros venimos al Señor y en el Señor tenemos paz, pero también recuerde que cuando nosotros nos pasamos al mundo de la luz, el enemigo no está contento con eso. Él va a querer destruir nuestra vida espiritual, él va a querer alejarnos del Señor. Y él va a empezar a hacer cosas para eso, para alejarnos del Señor. Y es necesario que nosotros estemos despiertos, que nosotros cuidemos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Él no nos puede pillar desprevenidos. Entonces quiero que comencemos leyendo un texto bíblico en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 11. Vamos a leerlo. Aquí es algo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a los corintios. Vamos a ver, dice de la siguiente manera, 2 de Corintios 2, versículo 10 al 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ok, qué interesante. Aquí dice de que Él ha perdonado. En este contexto, el apóstol Pablo se está refiriendo a pecados terribles que se habían cometido en medio de los corintios. Y aquí Él habla, dice de que los ha perdonado para que no tengan efecto las maquinaciones del enemigo, o sea, para no ignorar las maquinaciones del enemigo. Poniéndolo bien, nosotros como líderes, cuando una persona se arrepiente, cuando una persona ha pecado, se ha equivocado y se arrepiente genuinamente, nosotros tenemos no solo que perdonar a esa persona, sino que ayudarlo a que esa persona sea restaurada. ¿Qué pasa cuando una persona se equivoca, cae, la persona se arrepiente genuinamente? Si nosotros no la perdonamos, o si la perdonamos pero la dejamos ahí, no le estamos dando el beneficio que sea restaurada, y entonces el enemigo se va a aprovechar de esa situación para entonces tomar a esa persona, se va a aprovechar de la situación. Es necesario que nosotros perdonemos y ayudemos a restaurar a las personas. Ese es el trabajo de un líder. Nosotros como líderes, cuando hay una persona con genuino arrepentimiento, tenemos el trabajo de darle el beneficio de ser restaurado, de ayudarlo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como líderes. Entonces, ¿qué significa la palabra maquinaciones? Según el diccionario, maquinaciones es una acción o plan generalmente malintencionado, preparado en secreto y con astucia para conseguir su fin, en sinónimo de intriga, trama, confabulación, conspiración. Entonces, la palabra maquinar aquí se está refiriendo a tramar, se refiere como a hacer un plan, hacer algo. Y está hablando, maquinación es como un esquema, algo que nosotros vamos, como algo que construyen o algo que van planeando con un propósito generalmente negativo. Entonces, sabiendo esto, el apóstol Pablo dijo esto en 2 de Corintios. Estamos hablando más de 100 años después de que Cristo haya resucitado. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar que el Señor Jesucristo ya haya resucitado, nosotros igual tenemos que estar pendientes. Nosotros tenemos que no ignorar las maquinaciones del enemigo. Ahora, habiendo definido qué es maquinación, nosotros necesitamos entender cómo es que opera el enemigo. Nosotros sabemos que Dios tiene una naturaleza de amor, una naturaleza de proveedor, una naturaleza de Dios todopoderoso. Igual el enemigo tiene su naturaleza. Y Dios y el enemigo actúan, o su naturaleza es prácticamente de manera contraria. Entonces, tenemos que entender cuál es la naturaleza del enemigo y cómo es que el enemigo opera para poder estar pendientes y para no dejar lugar a él. La naturaleza del enemigo, vamos a hablar basado en la escritura, tenemos unas 6 características de las cuales vamos a hablar. Primero, el enemigo es un ladrón. Segundo, es un homicida. Tercero, es un destructor.
Cuarto, es un mentiroso, es engañador. Y sexto, es acusador. Entonces, obviamente nuestro Dios es todo lo contrario a esto que estamos viendo acá. Si el diablo es un ladrón, nuestro Dios todopoderoso es nuestro proveedor. Si el diablo es un homicida, nuestro Señor es el dador de la vida. Si el diablo es un destructor, nuestro Dios es un edificador. Si el diablo es un mentiroso, nuestro Dios es la verdad. Si el diablo es acusador, nuestro Dios es libertador. Él es el que nos cubre, nos guarda y nos liberta. Entonces, ahora nosotros sabemos que el diablo no puede actuar contra nosotros sin que nosotros hayamos dejado un espacio, un vacío donde él puede ocuparlo para actuar contra nosotros. Mire, vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 10, que nos habla de esto que le decía, de la naturaleza del enemigo. Juan 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces dice que el ladrón no viene solamente que para hurtar, matar y destruir. Y Jesús vino prácticamente para lo contrario, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces, todo aquello que el diablo es, Jesús vino, para así decirlo, para contrarrestarlo, para deshacerlo. Él vino para salvarnos. Así como el enemigo quiere destruirnos, Dios vino para darnos salvación. Ahora, ¿cuántas veces el enemigo nos ha querido robar cosas o nos ha robado cosas? De cualquier término que estemos hablando, cualquier área que estemos hablando, el enemigo nos ha robado cosas. Y muchas veces nosotros tenemos la tendencia de decir de que el Señor me lo va a devolver multiplicado. Pero no es que el Señor me lo va a devolver multiplicado. El que nos robó nos lo tiene que devolver. Entonces, a veces nosotros hacemos responsable a Dios de cosas que Él no ha hecho. Si el enemigo nos robó, el enemigo nos tiene que devolver lo que nos ha robado. Miren lo que dice Proverbios 6, versículo 30 al 31. Aquí nos habla un poco de esto, Proverbios capítulo 6, versículo 30 al 31. Dice de la siguiente manera: no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. O sea que el que tiene que restituir eso es el ladrón, tiene que devolverlo y 7 veces. Entonces no le pidamos a Dios de que Él nos devuelva lo que nos han robado, sino que el ladrón tiene que devolvernos lo que nos ha robado. Ahora veamos Juan capítulo 8, versículo 44. Aquí nos habla del enemigo como un homicida. Juan capítulo 8, versículo 44 dice de la siguiente manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Aquí dice de que no hay verdad en Satanás. Aquí está diciendo de que él es el padre de la mentira. Pero una cosa muy interesante es que dice de que él ha sido homicida desde el principio. Muchas veces cuando alguien escucha que dicen que él ha sido homicida desde el principio, creen que se refieren a cuando Caín mató a Abel. Pero de hecho esto viene desde antes, desde el principio. ¿Qué fue lo que él hizo con la mujer cuando estaba en el huerto? Él tentó a la mujer, él le habló a la mujer para que ella tomara la decisión de probar el fruto que no tenían que probar. El enemigo sabía muy bien de que eso le quitaría la vida eterna. O sea, él es homicida desde el principio, le estaba quitando la vida eterna. Y nuestra labor como hijos de luz es que nosotros podamos llenar de la luz del Evangelio a todas aquellas personas que el enemigo quiere robar su vida. Miren que el enemigo trata de matar nuestra vida espiritual. La vida del cuerpo es algo que sí puede ser atacado, pero sabes, si nosotros fallecemos cuando sea el tiempo del Señor y estamos en Cristo, para nosotros eso es ganancia. Nuestra alma es salvada. Pero ¿qué es lo que pasa? Debe ser un dolor terrible cuando una persona fallece y no conoció del Señor. Que una persona que era un familiar de nosotros, un amigo de nosotros, alguien cercano a nosotros, haya fallecido sin conocer el Evangelio. Es nuestro
trabajo llevar el evangelio a esas vidas para que sean salvadas. Porque el enemigo no va a parar de tratar de robar esas almas, de que esas almas no sean salvadas. Va a querer matar su vida espiritual, va a querer llevarse esas vidas. Pero nosotros no debemos ignorar esto. Tenemos que llevar el evangelio a nuestra familia, a nuestros vecinos, la gente que está en nuestro entorno, en todo momento. Es necesario que nosotros estemos ahí. El deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y que puedan ser salvos, que tengan vida eterna. Y obviamente el enemigo va a estar tratando que estas personas no tengan la salvación. Por eso es importante también que nosotros nos estemos cubriendo como familia y como congregación. Miren lo que dice en el contexto de la familia, Hechos capítulo 16, versículo 31. Hechos capítulo 16, versículo 31. Aquí en este texto, yo quiero que usted lo tome como si es para usted. Si usted lo toma como para usted y lo declara para su vida, usted tiene que creerlo. Así que vamos a leer Hechos 16, 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Y si tú tomas esa promesa para ti, si tú tomas esa palabra para ti, es necesario que tú la creas. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, toda mi casa tendrá que ser salva, porque la Escritura lo dice. Entonces, es necesario que usted lo crea, que usted lo abrace, que usted tome esa palabra. Pero también tiene que orar en base a esa palabra. Tiene que estar orando por sus parientes, tiene que estar orando por su familia. Si hay alguien que no ha tenido todavía la salvación, nosotros tenemos que estar orando para que esa persona pueda tener la oportunidad de la salvación. Porque el enemigo siempre va a tratar de matar a las personas antes que conozcan la vida eterna. Y nosotros tenemos que estar alerta y no permitir esas maquinaciones del enemigo, porque él es un homicida. Usted tiene que estar cubriendo en oración a toda su familia, a los que usted ama. Usted debe creer la palabra con fuerza y con intensidad. ¿Sabe? Nosotros tenemos que estar orando, tenemos que estar cubriendo a nuestra familia constantemente. Quizá tal vez estas cosas son bastante sencillas, pero es necesario que nosotros las recordemos, porque muchas veces se nos olvida. Tal vez cuando vinimos al Señor, nosotros estábamos enamorados del Señor y estábamos tan gozosos y le contábamos a todo mundo, orábamos por nuestra familia, pero tal vez llega un momento donde como no vemos un cambio, nosotros decimos, o sea, como que o se nos olvida, o tal vez ya pasó la costumbre y seguimos normal. Usted, si ve a sus familiares, siga orando por ellos. Aproveche la oportunidad de decirle, aunque tal vez la persona no esté en Cristo, no me permites orar por ti, y esté orando constantemente por esas personas. Que si se siente mal, tome la oportunidad para orar por él. Voy a orar por ti para que el Señor te sane. Y empieza a orar por su familia, empieza a orar. Si usted tiene hijos, ore por sus hijos. Igual los hijos por sus padres. Tenemos que estar orando para que la familia sea salva. ¿Sabe? La maldición de un padre hacia su hijo es fuerte, pero más fuerte es la bendición de una madre o de un padre hacia su hijo. Como madres o padres tienen la responsabilidad de estar bendiciendo y estar orando a sus hijos para que no se desvíen del camino. Aproveche cuando sus hijos vayan a salir, ore por ellos, cúbralos, declare que ellos van a ser protegidos, que no se van a desviar del camino. Porque sí hay que instruirlos y también orar por ellos, que sean limpiados de cualquier cosa. Porque muchas veces, sobre todo las generaciones de ahora, están muy expuestas a muchísimas cosas que tal vez antes no era tan fácil conseguir. Ahora es muy fácil que los jóvenes estén expuestos a diferentes situaciones donde ustedes no van a poder estar presentes para estar ahí y decirle a su hijo qué hacer. Tienen no solamente que instruirlos, sino también orar por ellos para que el Señor y el Espíritu Santo les dé el discernimiento de qué hacer. Y que Dios nos cuide para que no se metan en cosas que no tengan que hacer, para que no se pierdan. Ahora, dijimos que el enemigo es un destructor. Miremos 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. 1 de Pedro 5, 8 al 9, dice de la siguiente manera: sed sobrios y velad. Repita conmigo: sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, hablando que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice, sed sobrios y velad. ¿Qué quiere decir esto? Sed sobrios. ¿Qué significa ser sobrios? Quiere decir, estemos alerta, estemos despiertos. Ser sobrios también tiene que ver con ser prudentes y no ser exagerados en las cosas que hacemos. Pero dice, ser sobrios y velad. Tenemos que estar despiertos espiritualmente, no podemos quedarnos dormidos. Tenemos que estar pendientes, de estar despiertos, porque el adversario está como león rugiente buscando a quien devorar. No es un león, es como un león rugiente que está buscando a quien devorar, pero no es un león. Lo que él hace es que anda rugiendo buscando a quien puede devorar. Ahora solamente él va a poder devorar al que le da la oportunidad, al que deja un vacío de autoridad. Si nosotros nos dormimos y dejamos un vacío de autoridad, el enemigo va a querer meterse con nuestra familia, con nuestra vida y con todo lo que pueda. Nosotros necesitamos resistir firmes en la fe del Hijo de Dios. Entonces, la fe del Señor Jesucristo es para que nosotros nos mantengamos firmes. ¿Qué quiere decir esto? Que no se muevan ni a izquierda ni a derecha, que estén firmes, que estemos firmes en la fe, de que Él es nuestro protector, que Él es nuestro cuidador, que Él es el que ha vencido al enemigo. Pero muchas veces nosotros lo repetimos y decimos, sí, Él es nuestro protector, Él es todopoderoso, Él es mi proveedor, pero lo hacemos como recitar lo que siempre decimos, pero no lo hacemos como si verdaderamente lo creyéramos. Porque yo creo que a veces si nosotros creyéramos verdaderamente lo que estamos diciendo, no actuaríamos como actuamos. Un Dios todopoderoso que te sana, que te liberta, que es el creador del universo. Tener un Padre, que Él es tu Padre. ¿Cómo? Si nosotros realmente lo creyéramos con esa fe, tal vez muchas cosas no las haríamos como las hacemos. Entonces, de acuerdo a la Escritura, si nos mantenemos firmes en la fe del Hijo de Dios, aunque Él ande alrededor rugiendo y queriendo atacarnos, Él no nos va a poder devorar porque estamos firmes. El enemigo no te va a poder tocar. Ahora, fíjese que la Escritura no nos dice que huyamos, porque muchas veces esa es la tendencia. Cuando tenemos algún problema, una dificultad, cuando el enemigo anda rugiendo, nosotros a veces tenemos esa tendencia. Pero ¿sabe? ¿Usted se acuerda lo que pasó cuando David enfrentó a Goliat? Goliat estaba ahí diciendo un montón de cosas, estaba prácticamente, por así decirlo, instándolo como a desesperarlo, a que se molestara, le estaba hablando, estaba como león rugiendo. Pero David simplemente llegó y le dijo que él venía en el nombre de los escuadrones del ejército del Señor. Entonces, lo que el enemigo hacía era simplemente intimidarlo, quería intimidarlo, pero David no se dejó intimidar. ¿Por qué? Porque él sabía que él venía con la protección del Todopoderoso. Él sabía que lo que él hacía, lo hacía con la protección del Rey. Entonces, él no se dejó intimidar. Por eso necesitamos estar firmes en la fe, firmes en la palabra. Es necesario. Y a veces no es fácil. A veces es fácil decir que tenemos que resistir y estar firmes, pero a veces no es fácil estarlo. Es importante que nosotros estemos activados, que nosotros estemos despiertos. ¿Sabe? Si usted en algún momento está pasando por dificultades y si usted siente de que hay cosas en su vida que no sabe qué hacer, vuelva otra vez a buscar esas palabras, vuelva a la Escritura, tome las promesas, lo que dice de nosotros, todas las promesas que son para nosotros, léalas, escúchelas, hágalas parte de su vida, que la Biblia no simplemente sea un libro que leamos, sino que sea una verdad, que sea algo que es parte de nuestra vida, una realidad. ¿Sabe por qué hay muchas personas que miran la Biblia como simplemente un libro más? Un libro que leen y que sí, lo tenemos que leer porque es la palabra de Dios y todo. Pero la Biblia cambia cuando usted lo hace con revelación y verdaderamente
entiende lo que dice. No es simplemente leerlo de vago y cumplir con una cantidad que vamos a leer todos los días, que es necesario leer. Pero ¿cuál es el punto? Que estemos leyendo, si es como que estamos leyendo, pero literal solamente estamos viendo las palabras, pero no lo estamos entendiendo. Hay gente que a veces lee la escritura y ni siquiera está prestando atención a lo que está leyendo. Y cuando termina de leer, está contento de que dice, es que yo leí tanto, leí todo esto. Pero realmente, ¿usted entendió lo que acaba de leer o simplemente lo está haciendo por compromiso? Lea la escritura, busque las promesas, empiece a vivirla. Ahora, necesitamos estar leyendo y estar oyendo la palabra de Dios, dijimos. Es necesario que nosotros lo veamos como una realidad, que Él es mi provisión, que Él es mi justicia, que Él es mi sanador, que Él es mi paz. Entonces, el Señor dice que el diablo, no hay un momento donde Él diga que el diablo no nos va a atacar, porque el enemigo va a buscar cómo destruirnos. Eso va a ocurrir. Lo que Dios te dice es que estés firme en la fe, es que resistas, es que estés firme en su palabra. Que nosotros no tendremos que huir del enemigo, el enemigo tendrá que huir de nosotros. Entonces, el enemigo es un destructor. Cuando hablamos de destrucción se refiere, puede ser muchos contextos, pero mayormente nos referimos al físico o a lo natural. Él es un destructor y nosotros vemos en la escritura de que hay personas que tal vez estaban atadas a enfermedades o a cosas, pero fueron sanadas y fueron libradas. O sea, nosotros tenemos que estar no solamente firmes, sino que tener conocimiento que nosotros también tenemos autoridad. Y sabe, a veces hay muchas personas de que como sienten algo físico, natural, creen que es algo físico y natural. Y sabe, es algo que muchas veces pasa, porque cuando nosotros sentimos algo naturalmente, el ser humano pues está creado para eso, para defendernos o realmente para examinarnos. Nosotros desde pequeños hemos sido educados de que si yo siento algo en mi cuerpo que no está bien, pues ya me empiezo a preocupar y empiezo a pensar qué podré tener. Y mucha gente va directo al médico o va directamente a las pastillas, a medicarse u otras cosas. Y la gente empieza a declarar de que si yo tengo este problema, ya lo hago parte de mi vida y digo, bueno, yo tengo esto, tengo lo otro, es por la edad. Todo el mundo tiene sus propias cosas que a veces sentimos y a veces no nos ponemos a pensar que realmente es el enemigo, es el destructor que quiere acabar con nuestra salud. Muchas veces ocurre que nosotros nos sentimos mal y vamos corriendo al doctor y a las medicinas y empiezan a salir más problemas y otras cosas. Pero el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Y sabe, el Señor es nuestro sanador. Él es el que nos restaura. Él es el que nos sana. Entonces nosotros como hijos de Dios, si yo lo veo como una realidad, no voy a ir corriendo a un médico, voy a ir corriendo a mi médico, que es el Padre Celestial que está en los cielos. Él me sana, Él restaura. ¿Quién va a poder curar mejor una enfermedad del cuerpo que el diseñador de ese cuerpo? Y sabe, encima hay muchas enfermedades que no son naturales, son consecuencias, cosas producidas por el Espíritu. Y tenemos que discernir cuando algo que estamos viviendo es algo por algún descuido de nosotros, puede ser un resfriado o alguna situación que nosotros buscamos por no cuidar nuestro cuerpo. Porque recordemos, nosotros somos templo del Espíritu Santo y para poder cumplir con el propósito que Dios nos ha dado, es necesario que cuidemos nuestro cuerpo. Y obviamente a veces si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, pues nosotros no lo buscamos y tenemos problemas. Pero también hay cosas que vienen del enemigo, no todo es natural. Hay cosas que son opresión, hay cosas que es el enemigo buscando acabar con nuestra salud. Entonces, muchas veces el enemigo está atacando con enfermedades, con cosas para destruir, inclusive a los ministerios. ¿Sabe que muchas veces el enemigo empieza a atacar a los cabezas de familia, a los ministros, a la gente que está cubriendo a otros? ¿Y sabe qué pasa? No es solamente porque él sabe que si derriba a la cabeza, entonces va a haber un desorden, sino porque la cabeza está orando por toda la congregación o el cabeza de familia está orando por la familia
pero la familia no ora por el cabeza. Y la congregación no ora por el ministro a cargo, no oran por los pastores. ¿Qué es lo que pasa? De que si nos están cubriendo a nosotros, nosotros también tenemos que cubrir no solamente a nuestros hijos o a los hermanos, sino también cubrir a nuestra cabeza, a nuestros padres, a esta gente que está a cargo de nosotros. Porque si alguien está orando por todo el mundo, ¿quién ora por él? ¿Quién ora por el cabeza? Pues los hijos también tienen que levantarse. Padres, orar por sus hijos; iglesia, orar por los pastores, por el ministro. Eso es importante. Mire, vamos a leer Lucas capítulo 13, versículo 11, que dice de la siguiente manera: y ahí había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ahora miremos lo que dice el verso 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Entonces, Jesús lo hizo en el día de reposo. Y aquí lo que me llama la atención es que dice que era una hija de Abraham. ¿Qué quiere decir? Que estos, por así decir, ataques del enemigo no solamente son contra la gente del mundo. Nosotros en la iglesia podemos y constantemente el enemigo está buscando atacarnos. Y saben, Jesús viene y le dice: eres libre de tu enfermedad. ¿Por qué eres libre de tu enfermedad? Porque no era algo natural. El enemigo, el destructor, la había tocado y por eso es de que tenía esa enfermedad. Entonces nosotros tenemos que estar alerta, nosotros tenemos que despertarnos, nosotros tenemos que levantar oración y cobertura en relación también al cuerpo físico, no solamente a la vida espiritual, sino también al cuerpo físico, a los pastores, líderes, autoridades de la casa. Necesitamos cubrir en oración con la sangre del Cordero a los miembros de nuestra familia, de nuestra congregación y a los cabezas. Es necesario. Necesitamos poder discernir cuando es algo de un espíritu de enfermedad y no algo de una circunstancia natural. Mire, dice la Escritura que el diablo es mentiroso y que es padre de la mentira. O sea que todo lo que el diablo habla es contrario a la verdad, porque su naturaleza es eso, es mentira. Es contrario a la naturaleza de Dios, que es la verdad. Ahora, nosotros tenemos que examinar cuando algo que estamos viviendo es algo natural o es una artimaña del enemigo contra nuestra vida. Ahora, vamos a hablar acerca de... Vamos a hablar de que... Vamos a leer un texto en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Aquí hablamos acerca del enemigo como mentiroso. 2 de Corintios 11:3 dice de la siguiente manera: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea que aún en este tiempo el apóstol Pablo les estaba advirtiendo y les decía que cuidado y que podían llegar a ser engañados porque él es un engañador. Entonces, a través de los sentidos, porque él engañó a Eva, a través de los sentidos naturales, pues se fue engañada. Y nosotros tenemos que someter los sentidos naturales a los sentidos espirituales, estar sometidos al gobierno y a la verdad de Dios, tiene que estar sometido a la verdad. ¿Sabe? Es necesario que nosotros tengamos cuidado con no dejarnos engañar. A veces hay personas de que compran, por así decir, prendas o tal vez carteras, joyería, que prácticamente imitan joyería o cosas más caras. Y a veces hay gente que se puede llegar a engañar con esas cosas si las imitaciones están bien hechas.
Pues igual lo mismo pasa con nosotros. Tenemos que cuidarnos de que a veces Él nos pinta cosas como si fueran buenas, pero realmente no son tan buenas. Eso a veces pasa y nosotros tenemos que tener sometidos los sentidos, a los sentidos naturales, a los sentidos espirituales. Él le habló a Eva como si la manzana se veía bien, deliciosa, como si era buena para comer. Entonces ella se dejó ir por los sentidos naturales y no por lo que Dios les había dicho. Entonces por eso fue que cayó. Tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo va a tratar de meter cosas como buenas que realmente no son tan buenas para nosotros. Es una de las artimañas del enemigo. Mire Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 4. Zacarías 3, versículo 1 al 4. Me mostró el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Repita conmigo, acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Mire qué bonito. Entonces, cuando nosotros cometemos algún error, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros caemos, nosotros venimos y nos arrepentimos delante del Señor genuinamente, porque hay gente que a veces no lo hace por culpa. Nosotros no podemos actuar por culpa. No es que si yo hago algo, me siento culpable por lo que hice, pero no me arrepiento de lo que hice. Nosotros tenemos que arrepentirnos, porque muchas veces hay gente que sigue cometiendo el mismo pecado y cree que se arrepiente porque tiene culpa, pero realmente no, porque si se arrepintiera, se arrepentiría de haber hecho eso y no quererlo volver a hacer. Sin embargo, mucha gente sí lo quiere seguir haciendo, nomás que solo tiene culpa. Entonces ahí hay que trabajar con la iniquidad, con la raíz de iniquidad, para poder sentir por ese pecado lo mismo que Dios siente. Pero no podemos actuar por culpa, sino por arrepentimiento. Entonces, también tenemos que entender que cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente y venimos delante del Señor, Él nos limpia, Él nos cambia las vestiduras. Nosotros a veces pecamos y todo, pero si nosotros nos arrepentimos genuinamente, el Señor nos perdona y se olvida de ese pecado. Y la naturaleza de Dios no es acusada por el pecado que tú hayas cometido, del que sea. El Señor jamás te va a juzgar. Él va a buscar restaurarte, te va a limpiar de ese pecado, para que tú seas restaurado. Sin embargo, el enemigo es todo lo contrario. Él va a querer condenarte, él va a querer acusarte, él va a empezar a meter pensamientos en tu cabeza, él va a estarte acusando. El Señor Todopoderoso con su sangre te limpia, te purifica, no se acuerda más de él. El que te habla acerca de eso malo es el enemigo. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos en condenación, no hacemos caso a sus pensamientos, estamos, por así decirlo, no vivimos en la gracia. No podemos tomar la gracia si nosotros tenemos ese pensamiento y dejamos y hacemos caso a eso. Porque muchas veces el enemigo también trabaja con los pensamientos. Entonces, si nosotros estamos recibiendo esas voces que nos están acusando, que nos están haciendo recordar las cosas malas, nos están haciendo recordar lo pecaminoso, lo que hicimos, la desobediencia, entonces nosotros no vamos a poder vivir plenamente en Cristo, no vamos a poder tomarles la gracia porque no lo vamos a ver, no vamos a tener entendimiento de eso. Es necesario que nosotros pidamos perdón y nos arrepintamos, pero también tener entendimiento que tenemos la gracia y que el Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Ahora, es necesario que nosotros entendamos de que el enemigo muchas veces ataca a la mente. El enemigo ataca a veces a la mente y eso es lo que nosotros nos puede llevar a caer o nos puede llevar a vivir en problemas. ¿Sabes? Sin importar el pecado que nosotros hayamos cometido, es necesario que nosotros entendamos que el Señor nos perdona. Yo quiero pedirle que se ponga de pie en este momento.
Es necesario que nosotros renunciemos a todo esto. Cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor, no sé si hayamos cometido algún error, todos hemos pecado, necesitamos, cierre sus ojos y levante sus manos y vamos a decirle al Señor, Padre amado que estás en los cielos, hoy, repita conmigo, hoy yo renuncio a las vestiduras viles. Este día yo tomo las vestiduras reales que el Dios Todopoderoso me pone. Yo me declaro libre, yo me declaro libre en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a reprender al enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Yo reprendo en el nombre poderoso de Jesús al enemigo que me acusa constantemente, que me tiene agobiado. En el nombre poderoso de Jesús yo reprendo toda condenación, toda acusación del diablo, no la recibo. En el nombre poderoso de Jesús, porque yo he sido perdonado, he sido limpiado. Y comprométase con el Señor a hacer un pacto de que desde este día vamos a cambiar, que desde este día el Señor hoy nos está despertando y son abiertos tus ojos y oídos espirituales en el nombre poderoso de Jesús. Son abiertos tus ojos y oídos espirituales y eres despertado para comenzar a ver desde el plano espiritual, para que no te dejes vencer con los pensamientos, con las cosas de la vida natural. En el nombre poderoso de Jesús, pon tu mano en tu mente y declara en el nombre poderoso de Jesús de que lleva todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, diga: yo renuncio a toda idea destructiva, yo renuncio a toda idea de destrucción, yo renuncio a todo pensamiento de atadura que me condena. En el nombre poderoso de Jesús, yo pienso en lo bueno, en lo santo y en lo puro. Yo pienso en lo que es de buen nombre. Yo declaro restauración en mi pensamiento a la mente de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que este es un pueblo que conoce a Dios, un pueblo que no ignora las maquinaciones del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús declaramos victoria en la familia, declaramos victoria en su vida, en el nombre poderoso de Jesús.